Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast que se llama Para mí ser empresaria no es solo una moda. Y quiero compartir con ustedes una historia personal. Creo que esto ya lo he dicho en varios episodios, pero yo soñé con ser empresaria desde los 14 años. Y no voy a volver a hablar de la trayectoria que he recorrido hasta ahora, sino realmente las razones profundas que han impulsado el deseo en mí de ser empresaria. Hoy en día mucha gente quiere ser empresario porque de alguna forma nos han dicho que es la forma más inteligente de llevar a cabo nuestras carreras, o podemos ser dueños de nuestro propio tiempo, o nos han romantizado tanto el hecho de ser empresarios que mucha gente lo ha decidido y lo ha dado por hecho. En mi caso es diferente. Yo no decidí ser empresaria porque me fue mal en algún trabajo, todo lo contrario. Cuando he sido empleada, he sido muy feliz y he sido muy buena, y mis jefes me han querido muchísimo porque siempre doy, digamos que el, el ser emprendedora no solamente es una habilidad que se ve cuando emprendes un negocio, sino que en la vida. Entonces yo soy una persona emprendedora y eso se ve en mis trabajos también. Cuando he trabajado como empleada se nota, y siempre estoy proponiendo nuevos cambios, mejorar el proceso, siempre estoy viendo de qué forma podemos optimizar, ganar más, vender más, hacer más. Hacer más es tener más resultados, pues, sin tanto esfuerzo, porque la idea es optimizar siempre. Y yo he sido muy feliz siendo empleada, pero no es algo con lo que soñé. Por eso volver en este camino de ser empresaria siempre ha sido la respuesta más obvia para mí, a pesar de que he intentado salir de esto varias veces. Cuando empecé mi búsqueda de qué quería estudiar en la universidad, mi premisa fue: yo quiero ser empresaria, ¿qué debo estudiar para ser empresaria? En un principio pensé estudiar administración de empresas, que era lo que había estudiado mi mamá, y mi mamá había sido empresaria, entonces quería eso. Pero después pensé que quería algo internacional y que también quería algo que también pudiese explorar esa parte de ese hemisferio que tengo yo de la parte creativa, porque yo tengo desarrollado, muy desarrollada la parte de lógica matemática. Me encanta el análisis, los datos, los números, pero también tengo muy desarrollada la parte creativa. Entonces yo quería algo que pudiese combinar ambas cosas, y por eso decidí estudiar mercadeo internacional y publicidad. Desde el mercadeo miraba los datos, los números, las métricas, las estadísticas, mucho análisis. Desde la publicidad, entonces llevaba a cabo gráficas, diseños, logos, softwares como Illustrator, Photoshop, campañas, llevábamos a cabo campañas. Entonces sí logré el cometido de explotar esas dos frentes que yo sabía que tenía, y que después con el tiempo me di cuenta que eran dos tipos de inteligencias diferentes que yo podía desarrollar, porque me hicieron análisis psicológico en alguna de las empresas en las que trabajé. Pero en ese momento yo simplemente sabía que las dos cosas me gustaban y que las dos cosas eran chéveres y eran divertidas para mí, entonces que quería las dos, no quería renunciar a una por estar en la otra. Y era muy chistoso porque yo a los 14 años tenía muy claro qué quería hacer, y muchos de mis amigos, compañeros de clase y de la vida, no tenían ni idea qué querían hacer el resto de su vida, y es normal. A los 14 años es normal que tú no sepas qué quieres hacer el resto de tu vida. Yo viví unas experiencias específicas que hicieron que tomara decisiones muy chiquita, y entonces a los 14 años yo ya sabía qué quería hacer con mi vida, y gracias a Dios hasta el día de hoy siguen siendo las mismas, 20 años después, 21 años después. Pero conozco mucha gente que ha tomado la decisión de una cosa y en el camino se han arrepentido y han cambiado de rumbo. Creo que eso también está bien. No hay reglas y no hay un camino lineal para todos. Eso es súper importante. Cuando yo estaba en el colegio vendía chocolates y vendía dulces. Mi papá me ayudó a comprar la materia prima y yo llegaba todos los días del colegio, derretía el chocolate, los metía en sus moldes, les ponía los palitos y lo dejaba en el congelador. Me alistaba para ir, almorzaba, me alistaba para ir a natación, me iba a natación, entrenaba, volvía en la noche, revisaba que mis chocolates estuvieran todavía ahí, y sí, me levantaba una horita más temprano para antes de ir al colegio y empacaba
papel celofán, creo que se llama ese papel transparente, todos los chocolates que iba a llevar y pues los dulces sí los compraba pues ya empacados. Me llevaba mi cajita y como yo estudiaba en colegio público, no me prohibían vender. Pero cuando entré a la universidad, a pesar de que estoy en una universidad donde mucha gente vendía cosas porque es una universidad que te forma para ser empresa. O sea, a mí todo me llevaba hacia allá porque yo estudié en la ICESI, becada, y la ICESI te forma para hacer empresa, tanto psicológicamente como la, la- cuando te dan las clases van guiadas a que tú vas a o liderar un equipo o vas a crear empresa. Esas son las opciones que te dan. Entonces, la mayoría de la gente con la que yo me gradué hoy lideran equipos gigantes, porque todos ellos soñaban con eso y está bien. La mayoría de la gente que sueña con hacer empresa, que está en ICESI, está estudiando administración de empresas, que es como la regular. Ah, bueno, hay otro componente importante y es que yo sí decía, yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar lo mismo que tú, pero internacional, porque yo no me quiero quedar en Colombia. Y no porque no quisiera vivir en Colombia, yo amo Colombia y siempre lo he amado y de hecho parte de querer emprender es ayudar a mi país a crecer la economía. Pero yo quería mostrarle al mundo lo que era Colombia. Yo crecí en los noventas, donde hubo mucha guerra en mi país. Yo siempre he sido capaz de ver cosas bonitas en un caos. Entonces yo veía a un país hermoso, con mucho potencial, con tantas cosas por hacer, pero que se centraban en la guerra, se centraban en el narcotráfico, se centraban en tantas cosas que hacían y que le dolía a tanta gente y que a pesar de que yo no las vivía, me dolían. Siento que a veces, y aquí me desvío un poco el tema, la gente en Colombia ha perdido un poco la empatía y empatía es ponerse en los zapatos de toda esta gente que aún hoy vive en rezagos de la guerra y de cosas que aquí en la ciudad no se ven. Aquí en la ciudad se ven cosas feitas, pero no como en el campo. Entonces, no es como que yo quisiera irme del país, sino que sí quería mostrar y también pues conocer otros países ha sido algo que me ha apasionado, otras culturas, vivir en otras culturas, hablar con otra gente, entender cómo piensa otra gente, eso me parece emocionante. Parte de lo que estudié de mercadeo tiene que ver con psicología y con sociología. Psicología es el estudio de la psiquis, del alma, de la persona, del individuo como individuo, y la sociología es el estudio del individuo en sociedad. Entonces tiene que ver con ambas y ambas cosas a mí me parecen emocionantes. O sea, ver cómo la gente interactúa, escuchar a la gente, entender sus puntos de vista que nacen desde unas experiencias específicas vividas. Me gusta muchísimo y voy recolectando como información que también me sirve para mi trabajo del día a día. Volviendo al tema, yo siempre he querido ser empresaria y no necesariamente me especifiqué, o sea, el sueño no especificó en qué ni cómo. Yo sí decía que quería montar una empresa de artesanías y eso fue lo primero que hice. Pero la vida me fue llevando a una necesidad muy palpable en el mercado, que era la necesidad de que las microempresas realmente pudieran entender su mercado. Muchos microempresarios, muchos empresarios y microempresarios tienen una idea y se enamoran tanto de su idea al punto de que les cuesta entender y ver el mercado y satisfacerlo. Entonces, sus empresas no cambian y desde ahí nace la necesidad de entregarles un área de mercadeo que no solamente comunique lo que los empresarios creen que se debe comunicar, sino que les ayude a los empresarios a estar enterados y alineados a las necesidades del mercado y poder comunicar algo que sí tenga que ver con la empresa, pero que también tenga que ver con el mercado, porque al final eso es lo que va a lograr que las empresas tengan una estabilidad en el tiempo. Nace la idea de montar una agencia de mercadeo después de pandemia, cuando se acelera, entre comillas, se acelera la necesidad de, o se visibiliza la necesidad de tener exposición digital de las empresas en Colombia. Pero vuelve y juega, yo no especifiqué en qué quería ser empresaria, entonces yo soy una máquina de ideas que todo el tiempo tengo una libreta en donde voy llenando ideas de empresas que quiero montar en algún momento de mi vida y que voy a llevar a cabo, pero yo tengo muy claro que me toca enfocar en una sola, porque cuando esa sola se mueva por sí sola, valga la redundancia, yo voy a poder montar los otros proyectos. Un consejo que te puedo dar y es que si quieres ser empresario, empresaria, empresarie,
y no sabes por dónde empezar, trata de buscar dentro de tus pasiones, entre lo que más te gusta, y enfócate en una sola cosa. Enfócate en definir una sola forma de monetizar. Si puedes monetizar todo con una sola actividad, perfecto. Si no, trata de monetizar una sola cosa. O ser un profesional independiente es tu sueño. O profesional independiente puede ser fotógrafo, puede ser un diseñador, puede ser un médico. Si ese es tu sueño, si eso es lo que tú quieres, por muy difícil que parezca, sigue. Sigue trabajando y sigue trabajando, pero trabaja de forma estratégica. Porque muchas veces trabajamos y no lo hacemos de forma estratégica y eso hace que nos frustremos un montón. ¿Cómo hacerlo de forma estratégica? Piensa realmente hacia dónde quieres llevar ese proyecto que estás llevando a cabo. Plásmalo en el papel. Ponte objetivos claros, objetivos generales o objetivos específicos. Esto suena a una tarea de la universidad, pero es la única forma real de medir tu avance y de entenderlo y de ver un crecimiento real. Plantea estrategias, plantea actividades específicas, indicadores de cada tarea, indicadores de crecimiento de cada tarea. Evalúalos y ponte tareas pequeñas a corto plazo para llegar a metas largas a largo plazo. Te aseguro que de esa forma lo vas a lograr. El ser humano sin propósito no tiene, o sea, va a ir como una máquina andando. Cuando yo estaba en la adolescencia escuchaba un grupo de música que se llama Linkin Park y ellos tienen una canción que se llama Numb. Yo no entendía muy bien qué era ser un Numb porque no crecí en la cultura de Estados Unidos, pero cuando estuve en Estados Unidos y pude ver la dinámica comercial de la gente, entendí que era ser un Numb. Pero no hay necesidad de vivir en un país capitalista como Estados Unidos para entender o para ser un Numb. Ser un nomb es ser una persona que va por la vida sin sentido y sin un propósito. Si tú vas por la vida sin un sentido y sin un propósito, es muy fácil frustrarse, es muy fácil echarle la culpa a todo lo que me rodea de lo que me está sucediendo y no tomar responsabilidad de lo que hago. Si en algún momento te has sentido así, es normal, yo también me he sentido así en algún momento, pero puedes parar y tomar las riendas de tu propia vida, generar un proyecto y volverlo tu propósito. Tu propósito es lo que va a hacer que dejes de ser un nombre y que tomes acciones específicas para llevar a cabo el proyecto de tus sueños. Entonces, este podcast de hoy es para motivarte a que trabajemos juntos por nuestro proyecto de vida, por nuestro sueño. Yo no he llegado aún a donde quiero estar, pero sé que voy por el camino correcto y creo que eso hace la diferencia. Espero te haya gustado este capítulo. Espero verte la próxima semana.